por gravedad, ¿no? Sobre área, ¿no? Si esto lo aplico en 2, por ejemplo, presión 2 aquí, la masa sería la masa que hay contenida en el cilindro, ¿no? Aquí es igual la densidad, que es igual, la densidad es igual a ¿qué cosa? Masa sobre volumen, ¿no? Por lo tanto, si despejo masa, ¿qué va a ser igual la masa? Densidad por el volumen, ¿no? Densidad del mercurio por volumen de mercurio, ¿no? Entonces sería densidad del mercurio por volumen de mercurio por la gravedad sobre el área, ¿no? El volumen aquí es igual. Volumen de mercurio que hay acá. ¿Qué volumen hay de mercurio aquí? El volumen aquí sería igual. Volumen aquí es igual al área. ¿Por qué cosa? Por altura, ¿no? Volumen es área por altura, ¿no? Volumen de un cilindro, pues, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es? Este es el área, ¿no? Esta es la altura, ¿no? Entonces el volumen aquí es igual área por altura, pues, ¿no? Entonces el volumen sería... No. La densidad por volumen, que sería área por altura, la gravedad sobre el área. Entonces, área con área se simplifica. ¿Y qué quedaría aquí? Densidad por gravedad por altura, ¿no? Y sale que la presión aquí va a ser igual a la densidad por la gravedad por altura, ¿no? Presión 2, ¿no? ¿Y eso qué se llama? Presión hidrostática, ¿no? Esto se llama presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática, ¿no? Entonces la presión hidrostática, la presión en 2 aquí, la presión en 2 aquí es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, ¿no? Esa es la presión 2, ¿no? Y eso sirve para calcular la presión hidrostática bajo el nivel del mar, ¿no? A 50 metros bajo el nivel del mar, ¿cuánto es la presión hidrostática? La densidad del agua de mar por la gravedad, por la altura, ¿no? 50 metros, ¿no? Y abajo, esa va a ser la presión, ¿no? Ahora, esa presión entonces que midió Torricelli era a nivel del mar, ¿no? En Santa Cruz la presión es menos, en Cochabamba la presión es menos y en La Paz la presión es menos, pues, ¿no? Es variable, varía, ¿no? Porque son distintos espesores de la atmósfera, ¿no? Si en lugar de utilizar mercurio, si utilizamos agua, por ejemplo, en lugar de mercurio, esta altura sería mucho mayor, ¿no? ¿No? Si se utiliza agua en lugar de mercurio, ¿cuál sería la altura de la columna de agua? ¿No?
Entonces, ¿qué dicen ustedes aquí, no? Yo creo que puede ser una cosa simple, ¿no? Puedo utilizar esto, ¿no? Densidad del agua por altura de agua. Densidad del agua por la gravedad, por la altura de agua, aquí va a ser igual, densidad del mercurio por la gravedad, por altura de mercurio, ¿no? Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es la altura de agua? ¿Cuánto saldría aquí? Densidad del mercurio por la gravedad, por altura de mercurio, sobre densidad del agua por la gravedad, ¿no? Entonces aquí, en primer lugar, aquí se va gravedad con gravedad, ¿no? Y quedaría densidad del mercurio por altura del mercurio sobre densidad del agua, ¿no? Entonces, la altura de agua, ¿cuánto saldría? Densidad del mercurio, 13,6, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Por altura de mercurio, 76 centímetros, ¿no? Densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces va gramo, se va con gramo, centímetro cúbico, centímetro cúbico, ¿no? Aquí saldría altura de agua, ¿no? 13,6 por 76, ¿no? $1,033, ¿saben? Centímetros, ¿no? Si lo dividimos entre 10, ¿no? un metro, 100 centímetros, ¿no? Entonces va centímetro con centímetro, ¿no? Y dividimos entre 100, esto sería 10,33, ¿no? Metros, ¿no? Entonces, si en lugar de mercurio utilizamos agua, la altura de agua sería de 10,33 metros, ¿no? Tendría que buscar un tubo de vidrio de 10 metros de altura, cosa demasiado complicada para hacer, ¿no? Para hacer el experimento, ¿no? Porque la altura de agua, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar es igual a 10,33 metros, ¿no? Es sumamente complicado. Sumamente complicado, ¿no? Por esa razón se utilizó mercurio, porque de todos los líquidos que hay, el que tiene mayor densidad es el mercurio, ¿no? ¿No? Entonces, aprovecharé para decirles aquí, por ejemplo, cuando decimos ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿Qué me dicen? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura hierve el agua? Todo el mundo dice 100 grados centígrados, ¿no? El punto de ebullición del agua es 100 grados. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? ¿Alguien tiene algún comentario? Depende de la altura. ¿De qué altura? De esta altura está hablando usted, ¿no? Sí. La altura sobre el nivel del mar donde nos encontremos, ¿no? ¿No? Depende de eso, ¿no? O en otras palabras, depende de la presión, ¿no? ¿No? Depende de la presión, ¿no? Porque la presión atmosférica en Santa Cruz es mayor que la presión atmosférica a nivel del mar, es 760. Esta presión atmosférica es 760 a nivel del mar.
Aquí en Santa Cruz es menor, ¿no? Vamos a suponer que sea 720, digamos. En Cochabamba es menor, que sea 700, digamos. Y en La Paz es menor, sería 680, por ejemplo, ¿no? Milímetros de mercurio. Estoy inventando números, ¿no? Entonces, ¿cuándo hierve el agua? El agua hierve cuando se iguala la presión interna con la presión externa. Esta es la presión externa, ¿no? La presión externa la que tenemos a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar tenemos la presión externa, ¿no? Esta, ¿no? Esta sería la presión externa a nivel del mar, ¿no? A ver, vamos a ponerlo con un color que se vea mejor, digamos, ¿no? Esta sería la presión, ¿no? Esta presión es la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, que esto sería 760 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí, en Santa Cruz, la presión es menor, ¿no? Aquí en Cochabamba la presión es menor, ¿no? Y aquí en La Paz la presión es menor, ¿no? Menor son las presiones, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo hervir, cuando calentamos agua, ¿cuándo empieza a hervir el agua? Cuando la presión interna del agua se iguala a la presión externa, ¿no? Cuando se igualan las presiones, ¿no? Cuando se igualan las presiones, entonces ahí empieza la evaporación del agua. El agua empieza a pasar a la fase de vapor. Entonces, a medida que voy calentando, va aumentando la presión del agua, hasta que se igualan. Cuando se igualan las presiones, ahí empieza a hervir. Y a nivel del mar ocurre eso a 100 grados centígrados, ¿no? Aquí a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero en Santa Cruz, aquí en Santa Cruz, ustedes hagan hervir agua y midan la temperatura cuando está hirviendo. Aquí en Santa Cruz, ¿a cuánto hierve el agua aquí en Santa Cruz? ¿Alguien ha tenido la curiosidad? Menos de 100 grados. No, pues 100 grados a nivel del mar, si acabo de decir eso. Perdón. El agua hierve a 100 grados, pero es a nivel del mar. ¿Acaso estamos a nivel del mar en Santa Cruz? Estamos a 416 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, esta presión de acá es mucho menor. Entonces el agua aquí hierve a 97, 98 grados. Aquí hierve a 97, 98 grados, el agua no hierve más. Antes de 100 hierve. ¿Y en Cochabamba? ¿El agua a qué temperatura hierve? A menos 97. En Cochabamba debe hervir a 95, a 94 o algo por ahí, no sé. ¿Y en La Paz? 90. A 90 o a 85 está hirviendo el agua en La Paz. Entonces, eso depende de la presión, ¿no? Y la presión está en función de la altura donde nos encontremos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya que hice este dibujito, se lo voy adelantando, ¿no? Bien. ¿Puedo pasar la página? Sí. Ya. Bien, continuamos con nuestro avance. Por ejemplo, aquí voy a hacer una línea. Aquí. Una línea. Ahí. Aquí voy a hacer otra línea. Y a esto le voy a poner aquí. Voy a hacer otro color. Aquí le voy a poner presión atmosférica. Vamos a ver que esta línea de aquí sea la línea del nivel del mar, ¿no? Esta sea la presión atmosférica, ¿no? Y aquí va a ser otra línea. Y este va a ser chueco, me salió.
No puedo escribir acá. Esta línea grande es presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Esto de acá es presión absoluta, ¿no? Mayor que la presión atmosférica, ¿no? ¿No? Entonces, esta diferencia de presión de acá, esto de acá, fíjense, es la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué se llama esto de acá? A la presión absoluta le resto la presión atmosférica. Y me quedo con este pedacito. ¿Qué se llama esto? Se llama presión manométrica. ¿Ves? Y el instrumento que mide esto se llama manómetro. Entonces, la presión manométrica, ¿qué va a ser igual? A la presión atmosférica menos la presión, la presión manométrica, que va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La presión manométrica es presión absoluta menos presión atmosférica. O si quieren, aquí pueden poner que la presión absoluta, aquí igual, presión manométrica más la presión absoluta, ¿no? Más la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahí, ¿no? O sea, es importante este concepto, ¿no? Es importante, ¿no? ¿Qué mide el manómetro? El manómetro por fuera es así, ¿no? El manómetro por fuera es así, ¿no? ¿No? Ahí está su agujita, ¿no? Y aquí puede estar, ¿no? Ahí está la escalita, ¿no? Puede estar en cualquiera de las unidades, ¿no? Puede estar en atmósfera, en centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, en newton, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿No? Ahí está la agujita, ¿no? Ahí está el cero, digamos, ¿no? En cualquier unidad, ¿no? Pero la agujita siempre debe marcar cero, ¿no? Y el manómetro es una cosa así. Es como un signo de interrogación, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿No? Y por acá entra el fluido, ¿no? Por ahí entra el fluido, ¿no? ¿No? Por aquí entra el fluido, ¿no? Puede ser aire, puede ser líquido, puede ser gas, ¿no? Y hace presión. Y este fluido, al hacer presión, este fluido de acá, ¿no? Esto hace que se abra, ¿no? Se abra, ¿no? Debido a la presión. Y al abrirse hace que se mueva la aguja, ¿no? Así, ¿no? Así es, ¿no? Hace que se mueva la aguja. Y va marcando, ¿no? Pero el manómetro
Ahora la pregunta que les hago yo, ¿qué mide el manómetro? ¿Qué me responderían ustedes? La presión manométrica. El manómetro ya. Bueno, mide presión manométrica. Entonces, pero, ¿qué es la presión manométrica entonces? Una diferencia de presión. Exactamente, ¿no? Exactamente. El manómetro mide diferencia de presión. El manómetro mide diferencia de presión. ¿No? Si por ahí le preguntan qué mide el manómetro y ustedes responden mide la presión, ahí le pueden poner mal, ¿no? Mal, ¿no? Mal respondida la pregunta. El manómetro mide diferencia de presión. O sea, el manómetro le está restando la presión atmosférica. Y como la presión atmosférica depende del lugar donde nos encontremos, porque la presión atmosférica a nivel del mar es una, la presión atmosférica en Santa Cruz es otra, la presión atmosférica en La Paz es otra, en Cochabamba la presión atmosférica es otra, y este manómetro, dependiendo de dónde va a trabajar, si va a trabajar en Santa Cruz, va a trabajar a nivel del mar, va a trabajar en Cochabamba, va a trabajar en La Paz. Entonces el vendedor del equipo del manómetro, antes de venderlo, lo calibra, ¿no? Tiene que ponerlo en cero. O sea, no lo toma en cuenta, le está restando la presión atmosférica. Ya sea el vendedor o el comprador, digamos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces primero hay que calibrar el manómetro de acuerdo a la altura donde nos encontremos nosotros, ¿no? Tiene que estar en cero, calibradito. No tiene que restarle la presión atmosférica, ¿no? Entonces tiene que estar en cero, ¿no? Entonces de ahí para adelante empieza a medir, ¿no? No lo toma en cuenta a la presión atmosférica. Por eso decimos la presión absoluta, ¿no? Es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Pero si despejamos presión, la presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Pero si despejamos presión manométrica, presión absoluta menos la presión atmosférica. Hay que restarle la presión atmosférica. Entonces el manómetro mide diferencia de presión. ¿Queda claro? Sí, Edero. Sí. Bien, vamos a seguir. Déjenme 5 minutos más. Así como hay presiones absolutas mayor que la presión atmosférica, ¿no ve? También hay presiones absolutas menor que la presión atmosférica. Es cuando estamos hablando de vacío, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes hablan de vacío, ¿no? Entonces, aquí, si esta es la presión atmosférica, ¿no? Y esta es la presión absoluta mayor que la presión atmosférica. Entonces, yo aquí voy a poner una línea, y aquí voy a poner esta le voy a llamar presión absoluta menor que la presión atmosférica, ¿no? Presión absoluta menor que la presión atmosférica. Presión absoluta menor que la presión atmosférica, ¿no? Y este pedacito, ¿no?, se llama presión vacuométrica. Presión vacuométrica. De vacío, ¿no? Entonces, cuando esta presión vacuométrica, cuando estoy haciendo vacío, cuando yo necesito hacer vacío, ¿no? Necesito presiones menores que la atmosférica, ¿no? Y el instrumento que mide esto se llama vacuómetro. ¿No? Vacuómetro, ¿no? Entonces aquí puedo poner yo que la presión atmosférica aquí va a ser igual a la presión vacuométrica más la presión absoluta, ¿no? Menor que la presión atmosférica, ¿no? Entonces la presión vacuométrica aquí va a ser igual presión atmosférica menos la presión absoluta, ¿no? Entonces
Entonces, la presión vacuométrica, este pedazo de acá, ¿no? ¿No? Entonces, presión atmosférica menos presión absoluta, esta es la presión vacuométrica, ¿no? Entonces, se supone que esta es la presión atmosférica, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es la presión atmosférica, ¿no? Que es equivalente a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí sería la presión cero, digamos, si quieren, ¿no? Entonces, si voy haciendo vacío, aquí la presión es 760, ¿no? Entonces aquí la presión es 7, voy haciendo vacío, hasta que puedo llegar al cero, ¿no? Presión cero, ¿no? Vacío, total, ¿no? Pero no siempre se trabaja, ¿no? Hay distintos grados de vacío, ¿no? Aquí es 760, 750, cualquier presión menor que la presión atmosférica, ya estoy haciendo vacío, ¿no? Estoy haciendo vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el vacuómetro? El vacuómetro también es igual, ¿no? El vacuómetro funciona así igual, ¿no? De la misma manera, ¿no? Igual que el vacuómetro funciona igual, ¿no? Caramba. Así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero aquí, en vez de aquí, hay que succionar, ¿no? La flechita, aquí se produce, como es vacío, entonces aquí succiona, ¿no? Y aquí la flecha va para arriba, ¿no? Aquí la flecha va para arriba, aquí la flecha es para abajo, ¿no? Succiona, produce vacío aquí, ¿no? Y al producirse ese vacío, en vez de abrirse esto, como en este caso, aquí más bien tiende a cerrarse, ¿no? Entonces esto tiende a cerrarse, ¿no? Se cierra, ¿no? Entonces cierra para este lado, ¿no? Se cierra, ¿no? Y al cerrarse el aparato este, si así es el vacuómetro, entonces la agujita a este lado, miren, ¿no? Vamos a poner que aquí sea 760 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que voy haciendo vacío, esto va así, ¿no? Antihorario, ¿no? El manómetro es en sentido del horario, de la aguja del reloj. Y el vacuómetro es al revés, ¿no? Aquí sería el cero, digamos, ¿no? Entonces es antihorario, ¿no? Entonces, a medida que voy haciendo vacío, va girando en el sentido hasta que tendría que llegar a ser el vacío absoluto, que sería en cero, ¿no? Es antihorario lo que gira el vacuómetro, ¿no? Es antihorario, ¿no? Entonces, el vacuómetro a nivel del mar tendría que marcarme 760 milímetros, ¿no? Si es que está en milímetros de mercurio, ¿no? En Santa Cruz tendría que marcarme la presión en Santa Cruz, ¿no? Serían menos de 760, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces hay presiones absolutas mayor que la presión atmosférica y hay presiones absolutas menor que la presión atmosférica, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bien, entonces, para terminar nuestra clase de hoy, voy a poner aquí, a ver, que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? O aquí lo vamos a poner. ¿Puedo pasar la hoja, no? Sí, ingeniero. Una atmósfera es igual
760 milímetros de mercurio, ¿no? Es igual a 76 centímetros de mercurio, ¿no? Es igual a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es igual a 14,7 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? No lo tengo en este momento, no me acuerdo, van a buscar la equivalencia, ¿no? Una atmósfera, ¿a cuántos bar es equivalente, no? También en bar, ¿no? No lo tengo por acá, creo, hermano. Creo que es 1000. A ver, presión. $1013 bares, ingeniero. 1.01325, ¿no? 1.01325. Ahí, 1,0325 bar, ¿no? Por un bar, 1000 milibares, ¿no? Entonces va a dar un bar, y eso sería 1003, ¿no? 1000 ¿no? ¿No? Lo multiplican por 1000, ¿no? 1013 milibares, ¿no? Una atmósfera, 101,32 kilopascal también, ¿no? Una atmósfera es igual a 101 kilopascal, ¿no? Ahí, ¿no? Si quieren ahí ponen ustedes 1 kilopascal, 1000 pascales, ¿no? Entonces kilopascal se va, y aquí sería, ¿no? ...101, 325, ¿no? Pascal, ¿no? ¿Mm? Un milímetro de mercurio kilopascales. Bueno, tienen que hacerse una tablita ustedes de conversiones, ¿no? Tienen que hacerse una tablita de conversiones, ¿no? Para hacer las transformaciones. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí, ¿no? Quedaremos ahí. Nos vemos la próxima clase, el día martes a las 10 en punto. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Qué pasaría si es de que yo tuviera un cilindro y no tuviera presión atmosférica ni tampoco aire en el cilindro, digamos? Si yo saco el pistón hacia afuera,
el pistón, digamos, al no haber presión atmosférica, saldría normal, ¿no? Usted está hablando de esto, ¿sí? Sí. Este es un cilindro, ¿no ve? Sí, Y el émbolo estaría aquí inicialmente abajo. sí, correcto. Aquí estaría el émbolo, ¿no? Y no hubiera presión Ya, atmosférica. así. ¿no? Hacia aquí fuera vacío. Sí, correcto, Inge. Si no fuera presión atmosférica, aquí sería vacío, pues, ¿no? Correcto, Inge. Vacío. Entonces este émbolo, usted lo puede mover para arriba o para abajo, no habría problema, ¿no? Si es vacío, aquí no hay nada no hay nada que se oponga a la expansión del cilindro. Esto podría subir para arriba, ¿no? Pero tendría que moverlo con su mano, ¿no? Tiene que darle una fuercita para que suba para arriba o para abajo, ¿no? Estaría en equilibrio prácticamente, si es vacío, ¿no? Si aquí está vacío, ¿no? Entonces esto puede subir, pues. No hay nada que se oponga, ¿no? Porque tampoco hay ¿Aire? hay gas o aire aquí adentro para que suba, ¿no? No hay nada, está pegado abajo. Ujú. Ahora, si esto no fuera vacío, si aquí tuviera el aire, digamos, y aquí tuviera la presión atmosférica, la presión sería una atmósfera, entonces si esto va sacando para arriba, usted tendría que tirarlo, ¿no? Tendría que tener aquí una especie de gancho aquí, ¿no? Ujú. Y esto tirarlo para arriba, ¿no? Entonces a medida que va, y esto tiene que hacer una fuerza así, para arriba tiene que ser una gran fuerza para arriba para ir sacándolo para arriba, y aquí abajo a medida que va tirando esto para arriba, a medida que lo va sacando para arriba, aquí estará haciendo un vacío, ¿no? Está creando un vacío acá, ¿no? Y va sacándolo para arriba esto con fuerza, ¿no? Y va creando un vacío aquí adentro, ¿no? Porque no hay masa, ¿no? Entonces le va a costar, es como cuando usted agarra un inflador, por ejemplo, agarra un inflador y le cierra el pico con el dedo arriba, adelante, le cierra el pico y quiere sacar el inflador afuera, no va a poder, pues, ¿no ve? No va a salir, ¿no? Porque tendría que hacer una gran fuerza para sacarlo el inflador, ¿no? Porque no va a entrar aire, ¿no? Sí. Entonces va a crear vacío, ¿no? Entonces, si el inflador saca el dedito, entonces rápidamente sale para afuera el émbolo, ¿no? Y vuelve a empujar, ¿no? ¿Se dio cuenta? Sí, se entendió, ingeniero. Bueno. Nos vemos el martes, jóvenes. A las 10 en punto. Luego, Inge. ¿Ya? Hasta luego. Listo, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Ya, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego.